Muy buenos días, amada iglesia para Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 15 de marzo. Vamos a ver la palabra Mateo capítulo 23, versículos 13 al 24. El título del devocional de hoy es Los fariseos apasionados pero sin conocimiento. Aquí Jesús acusa a los fariseos y los escribas. Vamos a empezar en el versículo 13, donde Jesús pronuncia varios ayes sobre los fariseos y los escribas. Los llama hipócritas y Él nos da razones por las cuales Él critica a estos líderes religiosos. Ahora, algunas personas al leer estos versículos lo toman como una palabra general dirigida hacia los judíos. De hecho, Adolfo Hitler tomaba estas palabras como palabras de juicio de parte de Jesús sobre los judíos en general, pero no se puede hacer así. De hecho, Adolfo Hitler decía, pues, mi Señor, él se creía cristiano, decía mi Señor, criticaba a los judíos y los odiaba por tales y tales cosas. Pero vemos aquí que no es así. De hecho, vemos en Romanos 10, esto lo veremos al final del devocional, que el apóstol Pablo también era judío. Jesús mismo era judío y ellos amaban a los judíos. Sí, por una parte Jesús aquí critica muy fuertemente a los líderes religiosos, pero además de ser como un león que viene a atacar y a vengarse de sus enemigos, Jesús también es tierno. Es como una madre que desea abrazar a sus hijos y desea que vuelvan. Quiere que los pollitos vuelvan a casa. Y aquí entonces vemos las palabras fuertes de Jesús, pero también vemos que Él ama a los judíos y quiere que se arrepienten, y es por eso que los corrige tan fuertemente, tan firmemente. Ahora, estas palabras, como les dije, son dirigidas a los líderes religiosos, a los fariseos y escribas, no a los judíos en general. Vamos a ver las palabras y podemos recibir estas palabras como palabras dirigidas también hacia los discípulos de Jesús, en que nosotros no somos exentos de los errores que cometen los fariseos. Aunque no seamos judíos, nosotros podemos tener pasión sin conocimiento, como vemos aquí de los judíos, de los líderes religiosos. Dice en el versículo 13 así: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretextos hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Vemos que Jesús habla con imágenes muy detalladas. Dice que los fariseos y escribas cierran la puerta. Ellos no entran al reino de los cielos ni permiten que los demás entren cerrando la puerta para que ellos no puedan conocer a Dios y entrar al cielo. Sigue aquí, dice que devoran las casas de las viudas. Imagínense que están comiéndose, devorándose las casas de las personas más vulnerables, que deben de servir y proteger en amor. Y además se preocupan más por lo que piensa la gente de ellos. Hacen largas oraciones para ser vistos, ayunan, dan generosamente para exaltarse a ellos mismos, no para agradarle a Dios. Son hipócritas. Sigue la palabra en el versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Muchos dicen que en estos tiempos había un esfuerzo misionero bien grande de los judíos que querían tratar de compartir la palabra de ellos para incluir a más y más personas, para hacer prosélitos, para convertir a las personas al judaísmo. Y dice aquí Jesús que la pasión en sí de compartir no es mala. De hecho, vemos muchos grupos que tienen mucha pasión, como los testigos de Jehová, como los mormones, como los musulmanes. Pero vemos aquí que Jesús les dice, sí, está bien que tengan pasión, pero lo que pasa es que ustedes, al convertir a la gente, los hacen 2 veces más hijos del infierno que vosotros. O sea, les enseñan cosas que les alejan más de Dios y se parecen más
al diablo que a Dios. Sigue la palabra en el versículo 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Vemos aquí en esta parte que Jesús los llama ciegos 4 veces. Ciegos, guías ciegos, insensatos, necios. Y miren esta palabra aquí de guías ciegos. Ustedes irían a la selva amazónica para hacer, digamos, un tour de la selva. Y luego que llegaran a saber que el guía que los va a guiar es ciego y que no ve los animales ni las plantas. O digamos que se van en una caminata en el Gran Cañón, donde si uno se cae, se resbala, pues se muere. Y que tengan ustedes un guía ciego. Dice, ok, aquí por la izquierda vemos el riachuelo, por la derecha aquí, cuidado que se pueden caer. Pero que él anda ciego y él no ve. No, jamás harían eso. Pero tristemente los líderes religiosos eran como guías ciegos. ¿Cómo van a enseñar a las personas si ellos tampoco entienden? ¿Cómo van a caminar y andar si ellos no ven, no saben dónde van, hacia dónde van, cómo van? Guías ciegos, les dijo Jesús. Y por eso vemos la importancia de tener pastores y líderes religiosos que tienen conocimiento de la palabra, que tengan algún tipo de preparación para no guiar a la gente a la muerte, al error, que prediquen la sana doctrina, que enseñen conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra, que tengan pasión, pero también conocimiento. Dice Jesús aquí que son personas apasionadas, pero sin ciencia. Dice, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, las especies, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, dice Jesús, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Aquí el mosquito y el camello ambos son animales inmundos que se debían de evitar, que no se podían comer. Colan el mosquito. Dicen, no queremos pecar, no queremos desagradarle a Dios. Y colan el mosquito, y aquí es como dar el diezmo, que es importante, pero no tan importante. Y luego se tragan el camello. Es decir, que ponen a un lado las cosas principales, las cosas más importantes, para enfocarse en cosas secundarias. No entienden el corazón de Dios, no entienden la verdadera voluntad de Dios, no entienden por qué Dios les da tal y tal mandamiento. Y se enfocan tanto en las leyes, se enfocan tan minuciosamente, detalladamente en las leyes, que se olvidan del mandamiento más grande, del gran mandamiento que nos dio Jesús, de amar a Dios de todo corazón, alma y mente, y amar al prójimo. Nos vemos aquí que los líderes religiosos judíos tenían mucha pasión, pero no tenían conocimiento. Y aquí el apóstol Pablo habla con amor hacia ellos, escribe de esta manera, con compasión hacia los judíos. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que sí, tienen celo, son apasionados por Dios, celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No tienen el conocimiento correcto, tienen pasión, pero sin conocimiento. Los judíos, los testigos de Jehová,
los mormones, los musulmanes. Sí, salen a predicar, a convertir, pero ¿tienen la verdad? Recuerden, hermanos y hermanas, que la pasión, la gran pasión, no necesariamente significa que tengan la verdad. Porque uno puede tener mucha pasión y estar completamente equivocado. Es por eso necesario escudriñar las Escrituras. Por eso empezó la Reforma Protestante, porque decían, hay tantos abusos en la Iglesia romana, católica romana. Vamos a volver a lo correcto, a la ciencia. Vamos a entender lo que dice la palabra de Dios. Vamos a conocer a Dios y su corazón y hacer las cosas bien. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Para conocer a Dios, uno no puede conocerlo sin conocer a Cristo, porque Cristo es la consumación de la revelación de Dios. Y cuando uno pone a Jesucristo a un lado, si uno ignora a Jesús y no entiende nuestra necesidad que tenemos de Él y de la salvación, uno no puede conocer a Dios. No importa cuánta pasión que tengan, están equivocados. Y tenemos que ver que estas palabras también se dirigen hacia nosotros. Que sí, nos gusta estudiar la palabra de Dios, pero ¿cuántas veces tenemos una teología buena, de sana doctrina? Nos llenamos, pero no hay amor. Como dice aquí Jesús, la justicia, la misericordia, el amor, ¿dónde está? Iglesia, vamos a orar para empezar el día de hoy diciéndole al Señor, Señor, queremos conocerte correctamente. Porque ¿saben qué? Primero siempre viene el conocimiento correcto. Luego viene la pasión. Uno no puede adelantarse y decir tener pasión sin saber nada de la palabra de Dios. Tristemente, en muchas partes del mundo, no por maldad, sino por falta de acceso a la preparación teológica. Hay muchas personas que tienen muchísima pasión, quieren servir a Dios, pero a veces guían a las personas al error. Nosotros también, quizá tengamos conocimiento un poco más que muchas personas, y eso por la gracia de Dios, no porque seamos más inteligentes o más merecedores. Pero ¿qué hacemos con ese conocimiento? Inflamos nuestro ego, llenamos la mente sin amar. Tiene que haber luz, la iluminación de la palabra de Dios que nos lleva al calor, al fuego, a la pasión. Así que oremos que nuestra iglesia y que nuestras vidas se junten la luz del conocimiento junto con el calor y el fuego para amar a Dios de todo corazón, alma y mente, servir al prójimo y amar. Que haya una pasión siempre según el conocimiento correcto. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.